en factores de riesgo. Factores de protección, vacuna de la BCG, que nos protege del 80% de probabilidad contra las formas más graves de tuberculosis, que ya les dije que era la tuberculosis meningia. Dice acá, la clave es entender el proceso dinámico de transmisión de persona a persona. Entonces, pues básicamente es como lo muestra en la imagen, ¿cierto? Hay alguien que está tosiendo, la persona que tose libera las partículas que están cargadas de bacterias en el aire y pues otra persona pues las termina aspirando. Bueno, determinantes, concentración del microorganismo en el medio, grado de susceptibilidad del expuesto y duración de la exposición. Esos tres factores van a determinar qué tan grave va a ser la enfermedad para la otra persona. Entonces, claro, entre más cargado esté ese aire de bacterias, ¿sí? Pues más cepas de esa bacteria estarías absorbiendo tu cuerpo. El grado de susceptibilidad se refiere como al grado de debilidad que tú tienes, ¿sí? Si tienes el sistema inmunológico débil, por ejemplo, si tienes VIH. Y la duración de la exposición, pues cuánto tiempo estuviste junto con esa persona, compartiendo el mismo aire. Entonces miren lo que nos dice acá, dice el germen perfecto. Dice nuestro control sobre el bacilo no es total. Realmente tú no puedes decir que se puede eliminar completamente. En presencia de infección o de enfermar, siempre va a ser un riesgo. Es decir, para las personas que tienen otras enfermedades, ¿sí? Hace que la tuberculosis sea más agresiva. El diagnóstico microbiológico de esta bacteria no es fácil. Y miren lo que nos dice acá, dice, tiene una pared resistente. Dice, proporción alta de lípidos hasta de un 60%, hasta 20 veces más gruesa que otras bacterias. Entonces, es una bacteria que tiene una pared celular. Fíjese que dije pared celular y no membrana celular. O sea, no es que me esté equivocando, es que lo estoy diciendo adrede, porque es que las bacterias, a diferencia de las células de los animales, ¿sí? Las células de una bacteria tienen membrana celular y tienen pared celular, ¿sí? O sea, tienen dos cubiertas protectoras. Tienen membrana celular y pared celular. Nosotros en nuestras células solo tenemos membrana celular, ¿sí? Entonces, esa segunda capa que tienen las bacterias, que es la pared celular, es la que los hace tan resistentes a ellas, al medio ambiente, al aire, al frío, al calor, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y entre más gruesa sea esa pared celular, pues es más resistente va a ser la bacteria. Bueno, entonces dice acá, diagnóstico. El diagnóstico se hace en base a un criterio clínico, es decir, a exámenes de laboratorio, a un criterio radiológico, es decir, rayos X, radiografía de tórax, criterio epidemiológico y criterio bacteriológico. Caricaturas. Bueno, sintomático respiratorio, dice acá. Es una persona con tos y expectoración por más de 15 días. ¿Sí? Y por eso esa es la razón por la que ustedes en los centros de salud ven que dicen eh, que si tiene una tos persistente por más de 15 días deberías hacerte una vaciloscopia. También le llaman BK, ¿sí? BK o vaciloscopia, es lo mismo. Entonces, ese es uno de los, digamos, pilares con el que se ha hecho énfasis para prevenir la tuberculosis. Entonces, si tú tienes una tos con expectoración por más de 15 días, pues ve a hacerte una prueba rápida. Entonces, son pruebas rápidas, generalmente los resultados salen creo que en menos de, en 3 días, creo que es más o menos. Creo que en 3 días sale el resultado de la prueba.
No digo menos de 3 días porque creo que sí demoran los 3 días completos. Diagnóstico clínico, síntomas. Los síntomas van a ser tos por más de 15 días, como ya lo dijimos, una fiebre, disnea, ya sabemos que disnea es dificultad respiratoria, dolor torácico, es decir, dolor en el pecho, sudoración nocturna, hiporexia y adinamia. El 90% de los pacientes con tuberculosis con baciloscopia positiva tienen tos. Entonces miren por qué es importante ese signo de la tos. ¿Sí? La mayoría de los enfermos con infecciones respiratorias se curan después de 3 semanas. Entonces, si fuera otra enfermedad respiratoria que no sea tuberculosis, es decir, si fuera un resfriado por un rinovirus o una gripe, ¿cierto? ¿Sí? Generalmente duran 3 semanas esos episodios, ¿ya? Pero la tuberculosis, pues no, ¿ya? La tuberculosis puede durar 6 semanas y después de las 6 semanas es que entra en la fase latente, ¿sí? En esa fase donde no produce ningún síntoma y la persona piensa que se ha curado. El criterio radiológico, es decir, los rayos X. Entonces dice acá que se usa la clínica, la radiología y la epidemiología. El diagnóstico de la tuberculosis, entonces nos dice acá, es inminentemente bacteriológico. Y la prueba pues, más usada es la vaciloscopia, sería de esputo. Les recuerdo que esputo es lo que la gente normalmente le llama flema, ¿no? Dice, ah, está flemoso, tiene flema. Eso es lo que nosotros llamamos esputo. Entonces, la vaciloscopia siempre se toma es a partir de una muestra de esputo, no se toma de una muestra de sangre ni de orina, no, siempre es de muestras de esputo. De pronto podría ocurrir que el paciente diga, pero es que no me sale nada. Yo toso y no me sale nada, ¿cierto? Pues sí hay unos casos especiales donde el paciente dice, no, yo toso, pero no me sale flema. Yo toso y no me sale flema. Entonces, en esos casos, si el paciente tuviera que tomarle un BK y el paciente no logra producir esputo, no logra producir flema, en esos casos se le pide entonces que haga un esfuerzo de sacar saliva desde lo más profundo y la arroje en el frasco donde se toma la muestra, ¿sí? Para pacientes, por ejemplo, que están inconscientes, pacientes que están ya sea en coma o están somnolientos, adormecidos por algún medicamento, ¿cierto? Y tú pues no le puedes pretender que el paciente despierte y lo hagas toser, ¿cierto? Entonces, para esos pacientes que van a estar profundos, que van a estar inconscientes o somnolientos o en estado comatoso, para ese tipo de pacientes, lo que toca hacer es tomar un hisopo, que yo también ya he explicado antes que es un hisopo, que son como copitos Johnson, pero no son copitos Johnson, ¿no? Se parecen a un copito Johnson, pero es un palo mucho más largo de madera y el cabezón del hisopo también es más grande y más, ¿cierto? Entonces con ese hisopo se le hace una especie como de barrido dentro de la boca, las paredes de la boca, ¿sí? Y se pone la cabeza del hisopo, se pone dentro del frasco, ¿ya? Entonces, eso en esos casos especiales, pues, donde el paciente no puede toser, ya sea porque está profundo, está sedado, entonces se usa con hisopos la toma de la muestra. Si tiene traqueostomía, entonces se toma la muestra directamente de una aspiración de la traqueostomía. Entonces nos dice acá, en el momento de la consulta,
el 80% de los casos pueden ser detectados con una vaciloscopia. En la primera muestra de la mañana, 15%, y en el momento de la entrega, 5%. El cultivo, ¿sí? No confundirla con la anterior, ¿sí? La vaciloscopia no es un cultivo, ¿ya? Hay otra prueba que es más específica, que sería el cultivo, y miren lo que nos dice. El cultivo es la prueba de oro, ¿sí? La prueba de oro. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les decía de un término que se llamaba el gol estándar? ¿Cierto? Gol estándar, decíamos que el gol estándar para el VIH es el Western blot, pero sin embargo siempre al paciente no se le manda el gol estándar de una, que es el Western blot, sino unas pruebas que son las pruebas ELISA, ¿cierto? Porque un Western blot es más caro, es más costoso, demora más tiempo, etcétera, etcétera. Bueno, van a poner muchos peros para mandarte un Western blot de entrada, ¿sí? Entonces a nadie se le manda un Western blot de entrada. Entonces lo mismo acá. Realmente la prueba gol estándar aquí es el cultivo, ¿sí? La prueba de oro, gol estándar, la prueba de oro, pero pues a todo mundo no se le va a mandar cultivo porque si un BK puede tardar entre 3 a digamos hasta 5 días, ¿cuánto tardaría un cultivo? Pues un cultivo podría tardar una semana, 2 semanas, 3 semanas, ¿cierto? Entonces, y que son más costosos. Entonces, realmente no es que cualquier persona que tenga síntomas de tuberculosis, entonces, pum, arranque y lo va a tomar un cultivo, ¿cierto? Entonces, no, realmente siempre se manda la ABK primero, la ABK es la vaciloscopia, ¿cierto? Y luego sí se mandaría un cultivo. Ahora, ¿por qué se les llama pruebas de oro? ¿Por qué se les llama pruebas gold estándar? Porque son las pruebas gold estándar, se les llama así porque son pruebas definitorias, o sea, son pruebas que generalmente dan positivos seguros, ¿sí? No van a dar falsos positivos o falsos negativos, ¿sí? Suelen ser o muy sensibles o pruebas muy específicas, ¿sí? Una de dos, o son muy sensibles o son muy específicas. Eso también ya he explicado lo de sensibilidad y especificidad. En este caso vemos que tiene una sensibilidad del 90%. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Pues una prueba altamente sensible, ¿sí? Tiene alta sensibilidad. Y también ya les había dicho cuál era el problema cuando las pruebas son muy específicas o cuando las pruebas son muy sensibles. Lo ideal de una prueba sería que tuviera ambas cosas altas, es decir, lo ideal de una prueba sería que tuviera alta sensibilidad y alta especificidad. Pero bueno, eso no siempre se va a cumplir, ¿sí? Muy rara vez. Entonces, ¿cuál es digamos, el lado negativo de las pruebas que son muy, muy sensibles? Generalmente las pruebas que son muy sensibles, tienen alta sensibilidad y baja especificidad, es que pueden arrojar falsos positivos, ¿sí? Por la misma razón de que son sensibles a cualquier cosa que crezca, ¿ya? Pero cuando tienen alta especificidad, pues es poco probable que arrojen falsos positivos, ¿sí? Y generalmente los cultivos tienen ambas cosas. Los cultivos suelen tener alta sensibilidad y alta especificidad. Entonces, bueno, miremos acá. Dice, hay unas limitaciones con el acceso a los cultivos. Los resultados generalmente tienen, pues, eh, vean, ahora están taladrando acá en mi caso. Entonces, hay una positividad, o sea, va a marcar positiva la prueba con que hayan 10 bacilos por centímetro cúbico. Entonces, eso nos está diciendo que la prueba es muy, muy sensible. Criterios para el cultivo. ¿Con qué criterios se debe cumplir para hacer un cultivo? ¿Sí? Como unas condiciones. ¿Qué condiciones deben haber para que se pueda hacer un cultivo? Entonces, miremos acá. Dice acá, en caso de que las dos primeras BK, ya dije que BK eran baciloscopias, en caso de que las dos primeras baciloscopias sean negativas, se debe cultivar la segunda muestra. Todas las muestras de origen extrapulmonar, tuberculosis en los niños, tuberculosis infantil, tuberculosis en personas de riesgo
y todo paciente que haya sido diagnosticado con cultivo previamente, ¿sí? Ya hace algunos años haya tenido historia de que le dio tuberculosis antes. Control en pacientes de riesgo, ¿sí? En pacientes de riesgo, y acá nos, pero la devuelvo un momento, acá nos da un ejemplo. Dice MDR, que es multidrogoresistente. ¿Ya? Entonces, pacientes que han tenido casos de tuberculosis resistente a los antibióticos, se les debe seguir mandando cultivos como forma de control. Indicaciones de cultivo como diagnóstico para la resistencia. Bueno, como ya lo he dicho antes, hay un tipo de tuberculosis que es resistente, ¿no? ¿Resistente a qué? Pues a los fármacos contra la tuberculosis, ¿sí? Entonces dice acá, todo caso sospechoso de resistencia a los fármacos antituberculosis, se le debería mandar un cultivo. Pacientes con diagnóstico de VIH, también cultivo. Contacto de caso índice de tuberculosis resistente o multidrogoresistente, también se le debe mandar cultivo. Baciloscopia el segundo mes positivo, cultivo. Paciente reingreso por abandono, recaída o fracaso, cultivo. Entonces, todas estas son condiciones donde a un paciente se le debería mandar un cultivo. Voy a tratar de dar ejemplos de los últimos casos por si de pronto no quedó muy claro. A ver. Cuando dice, por ejemplo, acá, contacto de caso índice de tuberculosis resistente o MDR, multidrogoresistente es MDR, se refiere a que si tú en tu casa, por ejemplo, vives con una persona que ha tenido tuberculosis resistente a los antibióticos o tuberculosis multiresistente, entonces el hecho de que tú vivas con esa persona en tu casa es motivo para que a ti te manden cultivo, ¿sí? Tienes los síntomas, tienes esa tos, tienes los mismos síntomas, esa tos de 15 días, con bastante expectoración, etcétera, etcétera. Estás cumpliendo con criterios para que te manden un cultivo. Acá, en el otro ejemplo, dice beca del segundo mes positivo. ¿Qué significa eso? Cuando los pacientes con tuberculosis empiezan el esquema de tratamiento, se espera que después del segundo mes de haber iniciado tratamiento con antituberculosis, medicamentos antibióticos antituberculosis, ya para el segundo mes la carga de tuberculosis haya disminuido tanto que el BKD negativo, ¿sí? O indeterminado, pero no que arroje positivo, ¿sí? Entonces, si al segundo mes de tú haber iniciado el tratamiento con medicamentos antituberculosis te vuelve a dar positivo, te deberían mandar un cultivo. Es motivo para que te manden un cultivo, para ver qué está pasando con esa cepa. ¿Sí? Y el último ejemplo dice paciente reingreso por abandono, recaído, fracaso. Bueno, resulta, pasa y acontece que hay pacientes que les dicen, listo, usted va a hacer este tratamiento, va a tener que venir todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, al centro de salud a tomarse los medicamentos, ¿cierto? Y el paciente, pues, los primeros días dice, no, sí, doctor, yo estoy muy consciente de la enfermedad, yo sé que me tengo que cuidar, yo sé que me tengo que tomar mis medicamentos juiciosos, ¿cierto? Y de un momento a otro, el paciente no regresó. Entonces, espera un momentito que están haciendo mucho ruido. Yo pauso aquí. Bueno, sigamos porque pues hay que continuar. Eh, entonces, pacientes de reingreso por abandono están taladrando, están perforando, están de todo, martillando, el otro con música. Sí, es bastante incómodo, chicos. ¿Para qué? Bueno, entonces, pacientes de reingreso por abandono, recaído, fracaso, pues son esos pacientes que, pues, de un momento a otro dijeron, no, yo ya me siento bien,
ya pues me siento mejor, ¿para qué vuelvo? ¿Sí? ¿Para qué me sigo tomando los medicamentos? ¿Ya? A pesar de que el médico le explica, le dice cómo es el tratamiento, lo que debe hacer, pues hay muchas personas que se les hace muy difícil eso de tener que ir todos los días al centro de salud por los medicamentos, ¿cierto? O les da pereza simplemente. Entonces esos pacientes son pacientes que abandonan, ¿cierto? Son pacientes que abandonan. Recaída se refiere a pacientes que se estaban haciendo su tratamiento y de un momento a otro eh, la enfermedad volvió a pegar duro, ¿cierto? Volvió a mostrar síntomas, volvió a mostrar esa bulla, volvió a mostrar lo peligroso de la tuberculosis. Y el fracaso es cuando definitivamente los medicamentos no le hicieron absolutamente nada al paciente. ¿Sí? Bueno, tratamiento acortado, estrictamente supervisado. Entonces hay dos fases, primera fase, segunda fase. La primera fase dice que son 48 dosis, la segunda fase dice que son 54 dosis. Entonces miren lo que les estaba diciendo ahorita, eso es todos los días, es todos los días. Entonces eso hace que sea muy difícil que el paciente no renuncie. ¿Sí? Hay muchos pacientes que al final les da pereza. Entonces es de lunes a sábado. Como los centros de salud no abren los días sábado, ¿qué se hace? El día viernes al paciente se le da la dosis para que se la lleve a su casa y se la tome el día sábado. Las dosis generalmente se las deben tomar los mismos días a la misma hora. Es decir, si a ti te programaron el lunes a las 9:30 de la mañana, usted va a tener que seguir yendo el martes, el miércoles, el jueves, el viernes a las 9:30 de la mañana en el centro de salud. ¿Sí? Entonces, aquí entra en juego algo complicado y es que van a haber situaciones donde diga, yo no puedo ir al centro de salud todos los días, mi jefe me va a echar del trabajo, en el trabajo me están ya diciendo que yo soy un vago porque es que me estoy volando siempre 1 o 2 horas del trabajo, etcétera, 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 o que no tiene con quién dejar a los niños y bueno, situaciones cotidianas, así como las que estoy pasando yo en este momento, situaciones cotidianas van a encontrar siempre, siempre va a haber el paciente que te diga que no puede ir todos los días al centro de salud, ¿sí? Entonces, toca hacer como enfermería, o sea, que toca hacer como nosotros, como enfermeros, como enfermeras, ¿qué nos toca hacer ahí? Ahí nos toca conciliar, ¿sí? Ahí nos toca mirar qué opciones o qué negocio podemos hacer con los pacientes. Bueno, a mí me tocó cerrar hasta la ventana de mi habitación porque es que el ruido que se filtra es impresionante. Bueno, entonces ahí nos toca es, por ejemplo, y esto lo aprendí yo también de un auxiliar. Ella lo que hacía era conciliar con ese paciente, entonces le decía, bueno, usted no puede venir todos los días, entonces hagamos una cosa, máximo día de por medio, es decir, el paciente iba el día lunes y le daba la dosis del día martes, para que no tuviera que ir al otro día martes, ¿cierto? Entonces ya el paciente volvía el día miércoles y el día miércoles se le daba la dosis del día miércoles y la dosis del día jueves para que se la lleve para su casa. De esa forma el día jueves no tiene que ir al centro de salud. Y al día viernes se le da la del viernes y la dosis del sábado. Los domingos nunca se dan dosis, los domingos siempre se descansa, ¿sí? Por eso acá lo dice el esquema, se descansa los domingos. Ahora, de pronto alguno preguntará, bueno, ¿y por qué no le damos de una vez, lo citamos al para que el paciente no tenga que ir todos los días al centro de salud? Porque simplemente no se lo cita el lunes y se le dan todas las dosis de la semana y que el paciente vuelva el otro lunes, ¿cierto? Uno diría, no, esa es la fácil, ¿no? O sea, que yo le dé el día lunes, la dosis del lunes, y para el día martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, simplemente se lleve todas esas tabletas y todo ese pasterío para su casa. ¿Sí o no? Uno pensaría, esa sería la mejor opción, ¿no? La opción más fácil. ¿Por qué entonces no se adopta ese protocolo? ¿Por qué no se adopta ese esquema? Porque se ha comprobado, o sea, está comprobado que hay pacientes que no lo hacen.
sea, tú les puedes dar todas las tabletas de toda la semana, lunes, martes, miércoles, jueves hasta el sábado, y el paciente en su casa no se las toma, no se las toma, ¿cierto? Entonces no se puede hacer. Es más, me contaba una jefe que incluso se había descubierto que habían pacientes que tomaban las dosis para que se las llevaran para su casa y terminaban encontrándolas en las droguerías, en otros lugares o para vendiéndolas, ¿sí? O ofreciéndolas por internet, vendiéndolas por internet. Y eso no se puede hacer, o sea, eso es ilegal, porque es que son medicamentos que no se deberían vender. O sea, estos medicamentos son cubiertos por la Secretaría de Salud, o sea, no tienen precio, no tienen valor, ¿sí? No tienen ningún valor. Entonces, no debería haber gente vendiéndolas en la calle, ¿sí? Entonces, el hecho de que haya alguien vendiendo un medicamento que se supone que es gratis, significa que esa persona adquirió ese medicamento porque se los tenía que tomar y no se los tomó, los guardó en su casa y prefirió venderlos que tomárselos. Entonces, por esas razones, por todas las razones, por esas razones que acabo de explicar, por eso un paciente no se les da los medicamentos de la tuberculosis para toda la semana o para todo el mes, porque sencillamente no lo hacen, se les va a olvidar o les da pereza o peor aún, los van a vender en la calle. Entonces no se hace, no se puede hacer. No se les puede dar los medicamentos a los pacientes para una semana entera, ¿sí? Lo máximo, vuelvo y lo digo, lo máximo que tú podrías negociar con un paciente es que venga por los medicamentos de su día y se lleve para su casa los del día siguiente, pero nunca más de un día, porque entonces se le va a olvidar, no lo va a hacer, o etcétera, etcétera. ¿Listo? Estos medicamentos, vuelvo y repito, son gratis. Estos medicamentos los da el gobierno, no tienen ningún precio. Entonces, si viene alguien y te ofrece estos medicamentos, que se los compres, que los está vendiendo, o que su abuelita o que su mamá los tomaba y que ahorita la mamá ya se alivió o la mamá se murió y entonces ya no sabe qué hacer y que los va a vender, no se compran, estos medicamentos no se compran. Es como con los medicamentos psiquiátricos o con los medicamentos del VIH, no tienen precio, no tienen valor. Entonces, si hay alguien tratando de vender estos medicamentos, pues es un desalmado, porque lo más seguro es que le quitó este medicamento a alguien que sí lo necesitaba o no los está tomando con juicio y está prefiriendo enfermarse por ganar unos cuantos pesos. Bueno, entonces, ¿cuáles son los medicamentos? Los medicamentos son estos cuatro que ustedes ven aquí, obviamente están abreviados con unas letras, Z, E, R, H. ¿Qué significa eso? Eso significa R de rifampicina, H de isoniazida, E de clorhidrato de tambutol y Z de silobudina, ¿cierto? Entonces son cuatro medicamentos en uno solo, ¿cierto? Entonces, los cuatro medicamentos son un tetraconjugado. ¿Qué es un tetraconjugado? Significa que son cuatro medicamentos unidos en uno solo, ¿sí? Entonces, para que me entiendan esta parte, eh, un tetraconjugado es, por ejemplo, que en una ampolla o en una pasta tienes cuatro medicamentos de una vez listo. Es decir, ¿son cuatro antibióticos? Sí, pero no es que te tomas uno, luego el otro, y luego el otro, y luego el otro. No. Los cuatro vienen en una sola tableta. ¿Sí? Los cuatro antibióticos vienen en una sola tableta. Como son cuatro antibióticos, pues ya te imaginarás de qué tamaño es la tableta. Sí, es una tabletota. Sí, es una tableta grandota. ¿Sí? Eh, la tableta viene por 1000 miligramos, es decir, 1 gramo. 1000 miligramos, ¿sí? Ustedes han visto de pronto medicamentos de 500 miligramos y han visto que más o menos la acetaminofén, la aspirina, vienen por 500 miligramos. Entonces, 1000 miligramos serían el doble del tamaño de esa tableta, ¿sí? Es una tabletota realmente. Entonces, lo más seguro es que el paciente no se la va a tragar y lo más recomendable es que no se la trague entera. Lo recomendable es que el paciente la mastique y la parta a la mitad y luego sí ingiera la tabletota, porque vuelvo y lo digo, es una tableta grandota porque son 4 antibióticos en uno, ¿sí? Entonces miren lo que nos dice acá, la dosis varía de acuerdo al peso del paciente. Bueno, esto sí y no. O sea, sí es cierto que los protocolos de la OMS dicen que es de acuerdo al peso del paciente,
pero la realidad nos muestra que aquí en Colombia no están haciendo mucho caso a esa última recomendación de variar la dosis de acuerdo al peso del paciente. Solo lo están haciendo en casos extremos, o sea, cuando una persona es extremadamente obesa o extremadamente delgada. Generalmente no he visto esos cálculos de peso en el paciente. O sea, ahí sí están, seamos honestos, ahí sí están siendo, nos están metiendo cuento. Pero las guías de la OMS sí dicen que obviamente tienen que ir de acuerdo al peso del paciente. Bueno, la segunda fase, ¿sí? Para la segunda fase, ¿qué se espera? Para la segunda fase se esperaría que el paciente, si yo le tomo un cultivo a ese paciente, no salgan muchas cepas, ¿sí? Que si yo le tomara a ese paciente una vaciloscopia, saliera negativa, ¿sí? Para la segunda fase se espera que el número de bacterias haya disminuido bastante. Bueno, entonces la segunda fase ya van a ser 54 dosis y nos dice que ya es interdiaria. En la segunda fase va a ser lunes, miércoles y viernes, una sola toma, obviamente, y ya solo es rifampicina e isoniazida. Ojo, aquí tengo que hacer otra aclaración. Esta segunda fase, así como lo está mostrando aquí en pantalla, aplica si al paciente le sale negativo su osciloscopia. Si el paciente no le sale negativa su osciloscopia o tiene una recaída o el paciente abandonó, entonces no puede pasar a la segunda fase, no puede pasar a la segunda fase. Tiene que seguir con su primera fase hasta que le salga negativa una BK o hasta que el médico lo ordene. Bueno, acciones individuales. A ver aquí. Mm, Vamos a ver la tarjeta más bien. Saltemos de una vez a la tarjeta. Nos quedan como 4 minutos. Bueno, vamos a ver. Datos generales. Aquí entonces van los datos. Ojo que estas tarjetas las llena tanto el médico como la enfermera. Y ojo porque estas tarjetas son muy importantes porque en las tarjetas esto se las entregan a Secretaría de Salud Municipal, la de su municipio, no sé. Aquí es Secretaría Municipal de Cali, pero bueno, en el municipio que ustedes estén. Cada municipio va a recoger estas tarjeticas, ¿sí? Digo tarjeticas, pero en realidad es una tarjetota, o sea, es una tarjeta grandota. ¿Sí? Aquí solo estamos viendo un pequeño pantallazo de los primeros datos. Entonces va el departamento, el municipio, el número de identificación, es decir, la cédula, el régimen, si régimen subsidiado, régimen contributivo, grupo étnico, si tiene grupo étnico, si no, no se coloca nada. Aseguradora, pues sería como la EPS, ¿sí? EPS, aquí va la IPS, no confundan EPS con IPS, EPS es la aseguradora, IPS sería como el lugar, ¿cierto? La institución que le está brindando la atención. Entonces, por ejemplo, Centro de Salud Charco Azul, pues, se coloca ahí IPS, Centro de Salud Charco Azul. Y la EPS pues sería como la aseguradora, ¿no? La EPS sería, por ejemplo, Ensanar, Capricorn, la extinta Café Salud, Cruz Blanca, Sura, Colsanitas, para la gente de más plata, la de más caché. Colsanitas, ¿cierto? Entonces, esas son las EPS. Y las IPS es la institución que presta el servicio. Entonces, por ejemplo, Centro de Salud Charco Azul, Hospital Carlos Olmes Trujillo, Hospital San Juan de Dios, etcétera, etcétera. Esos son IPS. Y aseguradoras son las EPS. Entonces, tenganlo en cuenta para que no vayan a confundir EPS con IPS. Pueblo indígena, entonces si tienen lo mismo, si tienen una etnia, si son guayú, si son, bueno, esa parte. Si no, pues no se coloca nada. Primer apellido, segundo apellido, los nombres. Dice acá la edad, obviamente en números. Unidad media de la edad, años o meses. Entonces, pues uno pensaría, ay no, pero qué bobada. Pero sí importa, porque por ejemplo aquí, si yo posiciona el número 12, entonces habría que decir, bueno, ¿12 qué? 12 meses, 12 semanas, 12 años. Entonces, si son 12 años, entonces aquí en donde está el 1, miren acá, el 1 dice años, entonces colocas una X. Chin, chin. Si es un niño de 12 meses, entonces colocas acá en la casilla que dice meses, o sea, donde está el 2, y le colocas una X. Chin, chin.
Género, masculino, femenino, lo mismo. Si es mujer, entonces acá una X. Chin, chin. ¿Listo? No hay ningún misterio. Ocupación, pues sí tiene una ocupación, porque si es desempleado, entonces colocas desempleado. Si es un niño que está estudiando todavía en la etapa de colegio, entonces estudiante, ¿cierto? Y si es trabajador, pues ahí colocas el trabajador. ¿Por qué es importante saber el trabajo de la persona? Porque es importante en qué trabaja. Porque lo estamos diciendo, es una enfermedad muy contagiosa. Entonces, si la persona trabaja en un local con otras tres personas, significa que esas otras tres personas están respirando todo el tiempo el aire de este paciente que los podría haber contagiado ya. ¿Listo? Entonces, por eso es importante saber en qué trabaja y dónde trabaja. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer la pausa, nos queda menos de un minuto, entonces se va a cerrar la sesión, entonces ya sabemos qué hacer, cerramos, cierro aquí y volvemos ahorita, ¿vale?